Pero, ministro, nosotros en la región teníamos otros casos de incendio. Acá hubo un incendio catastrófico, ¿cierto? El año 2014 en Valparaíso, donde se hizo justamente una reconstrucción y se hizo una reconstrucción totalmente distinta. Y también era el gobierno de izquierda, era el gobierno Bachelet, ¿cierto? Se reconstruyeron, se hicieron proyectos colchones, que se llamó 3 proyectos, y empezó a construir inmediatamente, se llevó a la gente, hubo cierto movimiento más rápido. Hoy día llevamos 15 meses y entiendo que ya dentro de este cronograma que partimos, ya estando más o menos en agosto de 2024, septiembre de 2024, y lo que escucha usted, todavía se estaba estudiando el cómo. Entonces, es pasar harto tiempo. Pero es más complejo que eso, fíjese, que en agosto recién tuvimos recursos. Primera vez que tenemos recursos en agosto, porque se discutió una ley para tener recursos. Sí. En la ley que estableció el FED. El famoso FED. El famoso FED, cosa que a mí me ha tocado como parlamentario el FED para la pandemia, para todo ese periodo y todas las posibilidades que daba y los conflictos que tenía. Pero independiente que recién tenía plata, por lo menos hubiese estado la carta GAN, el plan maestro desarrollado entre justamente, claro, pero como ahora es entendible y quizás esta cosa no la tendría clara la ciudadanía, cuando decimos que entre febrero y mayo, el encargado de la reconstrucción, el señor Carvajal, que después no está, en el fondo son esos meses perdidos. Se pierde de febrero a mayo. Independiente que pueda haber ganado experiencia en otro, pero en la ejecución final del resultado se perdió. Fíjese, ¿qué hicimos ahí? Ahora, producto de cosas que se han dicho, nosotros hemos repasado un poco la historia, y ahí se habló mucho con los empresarios. Hasta SACIR estuvo en reuniones con nosotros, pensábamos encargarle obras mayores. Yo tengo entendido que la empresa Viconsa, que una de las empresas grandes inmobiliarias, se reunió con el Servio Regional. Eso yo lo desconozco esa reunión con Viconsa. En general, ¿No la conoce usted? No. Y que Viconsa hizo un plan al Servio y el Servio no lo escuchó. No lo sé, habría que verificarlo, si quiere yo lo reviso, porque a veces se dicen, tuvo la idea a lo mejor de proponer un plan, no un plan propiamente elaborado. ¿Ah? Pero acá nosotros, esto a nivel nacional y a nivel regional, invitamos a los empresarios, distintos grupos de empresarios, distintas empresas, y decirle, mire, estamos en esto. ¿Qué alternativas se les parece a ustedes, dado las características geográficas? ¿Cuándo fue este encuentro con los empresarios? Yo creo que fue mediados de febrero del 74, muy al comienzo. O sea, perdón, por febrero del 74. Del 2024. 24, perdón, claro. De ahora, pasado el incendio, inmediatamente. Inmediatamente. Tengo la acta, tengo la foto. ¿Usted se reúne con ellos? Yo me reúno con ellos a nivel central. Invitamos, como le digo, a un conjunto de empresas. Llegaron todas a muy buena disposición. Nos sorprendió que llegara SACIR, que nunca había trabajado en vivienda. Trabajaba en grandes obras. Y así los españoles, porque queríamos ver distintas experiencias. Fue bastante interesante. Ellos muy interesados en la licitación flexible, que hubiera distintas respuestas a distintos problemas, etcétera. Y tomamos bastantes lecciones de ahí y también de otra gente que sabía de esto, o sea, que tenía experiencia. ¿Qué pasó en ese periodo? Porque hay que recorrer los hechos. Nosotros, como nos decía otro día que pedimos una evaluación de un conjunto de aspectos, nos decía, esta reconstrucción nunca ha habido tanta información como la que hay ahora, porque ustedes se preocuparon mucho de reunir la información desde el comienzo, para tomar buenas decisiones. Sí, pero se han demorado como 15 meses en tomar las decisiones por ministro. Es que las decisiones están tomadas, pero espérese. Entonces, hay muy buena información. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos el sistema a través de todas las nuevas tecnologías se fotografió. El tema satelital, se hizo No fue satelital, fue con drones. Con drones. Levantamiento. Rápidamente tuvimos eso, mucho antes que lo que normalmente tenía la fórmula F2, ¿no es cierto? El segundo, porque primero F2. Y se sacó fotografía de todo. Y una parte no era bien cubierto por el sistema, entonces hubo que ir directamente. ¿Ah? Ahí había inexperiencia en eso, no se hizo todo lo completo, porque a veces se requería más información de las viviendas, no solo con qué había pasado con la infraestructura, sino que un conjunto de otros aspectos interiores que eso después, pero eso muy rápidamente tuvimos la información, a partir de lo cual se adoptaron ciertos criterios a partir de la experiencia, organizarnos en 17 polígonos. ¿Pero qué se hizo con el manejo de la información? Porque usted me dice, rápidamente yo tengo entendido que se volaron 6 meses en hacer el catastro. En agosto. Es que depende de qué entendamos por catastro. Porque el catastro, primero determinar, porque hoy día nosotros tenemos que determinar cuál es la génesis del problema. O sea, nosotros hoy día tenemos un problema de vivienda, ¿cierto? De una cantidad de viviendas X que se tienen que construir. Son cerca de 3.543 viviendas, 3.650 las viviendas financiadas, 3.650. De las cuales se han entregado 1.722 subsidios, son cifras de ustedes mismos hoy día en la mañana, ¿cierto? De las cuales hay 1.012 en obras y 87 terminadas. Entonces uno dice, a 15 meses
3.650 financiaciones, solamente he entregado 87. Perfecto, y esto se puede demorar, pero cuando tenemos tanto, y por eso la hemos denominado la reconstrucción de papel, porque se han entregado estos papeles, estos subsidios, pero que parecieran tener, que son solamente un papel que no se puede cobrar. Es que, bueno, el sistema de vivienda opera todo con un Con un subsidio. Con un subsidio, y el subsidio se expresa en un título del subsidio. Que es un papel. Que es un papel. Entonces, eso no es muy buena imagen. O sea, tiene que ser así como opera. Pero, mire, yo le voy a poner solamente el caso de Manuel Busto, donde estábamos claros desde el comienzo lo que había que hacer. En otros lados estábamos menos claros, pero ahí muy claro. Y empezamos a elaborar los planos y todo, y sacando la cuenta se iba a demorar 12 años. En construir. En poder juntar un loteo que no estaba regularizado con la urbanización y con la posibilidad de invertir ahí. Y la ley establecía una secuencia lineal muy compleja. Bueno, pero por eso, en ese caso, que efectivamente Manuel Busto, como también muchos sectores de Pompeya, por ejemplo, en Quilpué, efectivamente no se puede construir. Y ahí existen las salidas, como lo que se hizo en el incendio de 2014, de generar proyectos colchones y sacar a la gente a otros proyectos. Bueno, déjeme. Entonces, ¿qué es lo que frente a esa situación empezamos a estudiar y ver los 12 años y dijimos tenemos que ir al Parlamento a aprobar una ley? Y fuimos con una ley. Aquí se han aprobado 4 leyes para poder avanzar porque la complejidad era tal que hubo que aprobar cambios legales. Hubo unanimidad en el Parlamento. Pero esto significa, usted entiende, todo el proceso, pasar por una cámara, por otra, aunque fue muy unánime, hemos sacado 4. Para problemas muy concretos todo para resolver problemas concretos. Bueno, entonces le doy un ejemplo de las dificultades. En este momento estamos recién logrando terminar el loteo, avanzar en el loteo. En el loteo de... ¿Cuánto se demora Manuel Busto? ¿12 años? En ese tiempo, cuando nosotros hicimos el primer cálculo, si hubiéramos seguido... No, mire, yo encuentro que es muy lento para mi forma de entender las cosas y verlas, y no conozco mucho la arquitectura, pero supone hacer el loteo. Está buena parte, hay una parte hecha, le faltan algunos pedazos, y a su vez tener a bienes nacionales ahí para que adjudique la titularidad de cada uno de los terrenos, y eso ya está concordado, y tenemos un sistema de trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con su secretario, que ha sido muy eficaz para responder a esto, y tenemos una cosa parecida en Monte Sinaí, que al otro lado, que tiene una cosa parecida, ya se terminó el loteo, demoró un año hacer el loteo, nos pareció un exceso. Ya, pero tenemos casos donde son sumamente fáciles a lo mejor solucionar los problemas, y uno dice, ¿por qué no se soluciona? O uno los ve fáciles. Por ejemplo, tenemos el caso del Olivar. En Olivar tenemos las famosas casas de cuachipareo, ¿cierto? Estas casas que se hacen de cuachipareo porque son 4 casas que están unidas por una pared. Pero cuando empezamos a crear los conceptos difíciles, porque siempre en Chile tratamos de hacer las cosas más difíciles, y decimos, ahora tenemos damnificado hábiles y damnificado inhábiles. Y yo cuando entendí este tema del hábil e inhábil, yo de verdad que me pregunto, ¿de verdad que hacemos esa discriminación en Chile? ¿Del hábil al inhábil? Si esto es una catástrofe. Porque es entendible que en tiempos normales, obviamente el Ministerio de la Vivienda tiene que ayudar en el acceso a la vivienda a la gente de menores recursos. Eso se entiende, ¿cierto? Esa era la labor del Ministerio de Vivienda. Pero este es un caso de emergencia. A la gente se le quemó la casa. O sea, cuando el presidente dijo no lo vamos a dejar solo, teníamos que haber escuchado decir que el presidente no lo vamos a dejar solo, pero el que tiene 2 casas, ¿a ese sí lo vamos a dejar solo? Porque los inhábiles, muchas de las personas inhábiles son que tenían 2 casas, y por tener una segunda casa no tiene derecho a un subsidio. Bueno, mire, es que aquí hay una historia y hay normas que vienen de antes. Y quien opera en el sector público sabe que tiene que operar en el marco de las normas o ver formas de cambiar las normas. Entonces hubo 3 problemas desde el punto de vista de los hábiles o no hábiles en el Olivar que usted plantea. Efectivamente hay un problema con el jubilado que tiene más casas. ¿Ya? ¿Qué hacemos con un jubilado que tiene 4 casas? Entonces al final Pero ministro, pero déjeme terminar. Ministro, cuando usted me habla de un jubilado que tiene 4 casas, es distinto plantearlo que tiene 4 casas del Olivar, que es un jubilado que a lo mejor se pudo comprar una segunda y una tercera casa y que vive de ellas. Sí, está bien. No, sí, le acuerdo toda razón. Y a él lo vamos a dejar. ¿Por qué? O sea, debiese haber un criterio. El criterio fue que se cambió el criterio, tuvimos que cambiar la norma, y se cambió y que le permitía al jubilado, dado su ingreso, una segunda vivienda. Que tenía más de 2, ahí no se cubría lo que se podía cubrir. El otro tema, muchas comunidades hereditarias, muchas comunidades. ¿Qué hacemos con eso? Porque hay una comunidad. Finalmente hicimos un cambio en una de las normas y permitimos que la propia comunidad nombrara a quien podía recibir el apoyo estatal y pasó a ser hábil. En el caso de los jubilados fueron como 500 más. En el caso de acá fueron como 250. Pero en el Olivar el problema que tenemos son de 400 casas que tienen esa... porque en el fondo, tenemos menos inhábiles. Lo que pasa es que el problema en Olivar es que yo de las 4 casas
que voy a reconstruir, ¿cierto? Que son 4 y pareo. Si tengo un inhábil dentro de esos 4, paro la construcción de los otros 3. Po. Bueno, es que déjeme, esto tenía que ver con casos de inhábiles, como por ejemplo, y Los jubilados. entraron en eso como 500 personas, 500 adicionales, y en lo otro de las comunidades hereditarias creo que 250. Bueno, además hay otra situación, de que la persona inhábil, después de todo esto, no entra en ninguno de estos mecanismos. ¿Qué hacemos con esto? Entonces viene una discusión para la cual hay leyes, o sea, no es invento nuestro. ¿Cómo se expropia eso? ¿Cómo se expropia esa otra propiedad? Entonces, bueno, esto se hace muy frecuentemente, esto ocurre en casi toda la reconstrucción. Aquí el problema pasó a ser, ¿qué hacemos? ¿A qué valor se expropia? Ahí empezó esa discusión. Pero esa era una solución que también Chile la había vivido en otras oportunidades. Y no sé por qué no aprendemos para atrás. ¿Se acuerda de la ley Chaitén? Cuando existió la ley Chaitén, cuando ocurrió lo del volcán Chaitén, ¿qué pasaba? Mucha gente no se quería ir después de pasó la lava, ¿cierto? ¿Y cómo se hizo la expropiación? Se hizo la expropiación y se pagó al valor de antes del volcán, antes del desastre. Aquí era para cosas de hacer lo mismo. ¿Por qué esos mecanismos no se utilizan? Eso es lo que uno no entiende. Nosotros lo discutimos y hubo distintas opiniones. Y finalmente, y lo evaluamos por lo menos con 15 abogados, esto no es una cuestión, ¿qué facultades teníamos nosotros para tener ese criterio de a mucha gente pagarle varias viviendas? ¿Pero por qué en Chaitén se pudo y acá no? No, pero mire, no quiero discutir Chaitén porque no lo conozco bien, pero yo me gustaría preguntarle qué es lo que ocurrió hoy día. Mucha gente volvió a vivir donde mismo, después de expropiado volvió a vivir lo mismo. Sí. O sea, no es, las cosas tienen más complejidad y todo. Bueno, entonces o sea, expropiado, después volvió donde mismo y ha habido que regularizar la propiedad posterior. ¿Eh? O sea, pero en este caso nosotros hemos buscado alternativas, hemos encontrado una alternativa ahora. Hay varias gente, porque son 238 cuatripareos. 238 cuatripareos. Cuatripareos. O sea, ahí tenemos 238 por 4 rápidamente más de 1000 casas. Claro. Desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de hábiles y inhábiles, hay 148 plenamente hábiles. ¿Ya? Con los cambios que hubo, que yo les he señalado, al final estamos en este momento con 45 cuatripareos que no han logrado resolverse, ¿ya? De los cuales se han ofrecido una alternativa, que es decirle, dado que hicimos una tasación de todo lo que, con las personas que la ley plantea, porque nosotros no actuamos, no es lo mismo una entidad privada que una entidad pública, tiene límites y tiene normas. Pero ¿por qué no pedimos entonces una ley, si hay voluntad, y hacemos una ley justamente para transformar a todos esos inhábiles en hábiles? Porque muchas de esas personas, nadie se va a estar aprovechando que se le quemó la casa para conseguir algo que no tenía, o hay aprovechamiento. Bueno, mire, lo que pasa es que esto está concebido desde siempre. Eso que usted plantea, o sea, de una reconstrucción patrimonial, es un tema muy discutido siempre, porque aquí la reconstrucción es social. O sea, si una persona en sectores medios no tiene casa, se construye. El problema es cuando tiene muchas casas, ¿eh? O cuando tiene un patrimonio mayor aquí o en otro lado, porque no todas las viviendas adicionales son ahí mismo. Pero esa es una discriminación de una u otra manera, porque el rol del Estado en una catástrofe es salir en ayuda de todas las personas damnificadas. Pues no pueden haber damnificados de clase 1 y damnificados de clase 2. O sea, usted es un jubilado que tiene 2 casas, sí, no, usted no lo vamos a ayudar. Está bien. Y usted, no, sí, venga. Sí, pero si esa persona, pongámonos, hay muchos casos acá que no vive ahí y tiene arrendado esa propiedad, la que se incendió. Esa persona tiene que hacer en otro lado, aquí o en otra población. O sea, hay un conjunto de situaciones que para eso hay historia, y para eso hay historia y experiencia que se han acumulado. Si usted considera que debe ser patrimonial, ¿eh? la reconstrucción y la indemnización, o debe ser social, lo exagero como términos, pero lo que quiero decir es que se puso social. Entonces la persona que tiene dañada su vivienda se hace lo que usted dice, bajo ciertas excepciones. Varias de esas excepciones, en este caso que no se había hecho ninguna otra, claro, las modificamos. Y una que nos quedaba, y todavía nos queda en parte, es de las personas, ¿a qué valor se cotiza? ¿Al valor de avalúo anterior? ¿Y el Estado le tiene que pagar el valor del avalúo anterior? ¿O a valor de...? ¿Qué sería lo justo? Independiente de lo que diga la ley, ministro, bueno, pero lo que sea lo justo es pagarle el valor de la expropiación al valor de que costaba la casa antes del incendio. Sí, bueno, pero si hoy día el terreno no vale nada después de que se quemó, po. En cambio, antes del incendio. Bueno, pero tenemos otro problema. Sí, pero ¿qué dice la ley? Pero es que para eso tenemos un parlamento y para eso está la política, ¿Pero qué dice para la que ley? Las leyes se vayan adecuando a las ¿Sabe cuánto necesidades? cuesta reconstruir cada uno de ellos? Entre 55 y 60 millones. O sea, 2 casas son 120 millones. Y bueno, el Estado no tiene fondos infinitos. Entonces, pero aquí hay una ley y hay plata por ministro.
Sí, hay plata para hacer, sí, hay un tema. Mira, si quiere hablamos de plata en otro momento. Yo estuve muchos años en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Cuando hay plata se nota que hay plata, lo que aquí hay un fondo, no es lo mismo. Hay un fondo que permite programar gastos. Hay un ítem. Hay un fondo especial, y un fondo especial para 3 años, y que se prorroga más allá de este gobierno, y que hay que seguir cada uno de los gastos, seguir todo un procedimiento bastante, porque los chilenos no somos así, a uno no le gusta que sea así, pero tendremos, yo, al igual que lo que entiendo que insinúa usted, creo que una nueva ley, entre otras cosas, debe hacer que el Estado tenga elementos para reconstruir, que no tenga que licitar todo, porque eso sube los costos de todo y genera miles de problemas, Debiese y tiempo. pero por supuesto, debiese tener, te debiese tener también acceso a tratos directos para y facultades de En trato otra directo. época, si yo le digo el terremoto del 71 en Chile, un terremoto que fue bastante rápido, como se hizo el plan, porque había una organización pública que se llamaba a las máquinas de aquí, a los personajes de acá, había una organización del Estado distinta. Hoy día para poner una máquina te llaman a una licitación. Sí, Ya, y además tiene que pedir autorización a la Contraloría, o sea, si no es...